Bienvenidos a una novela más con Pares y más. En esta ocasión leeremos la novela En busca de su destino de Bárbara Cartland. Espero que la disfruten. Capítulo 1. El carruaje se detuvo y un segundo después, un lacayo abría la puerta. Antes que el hombre pudiera pronunciar las palabras que asomaban a sus labios, la voz del duque, cortante y autoritaria, se escuchó desde el interior del carruaje. ¿Por qué nos detenemos? Uno de los caballos delanteros está cojeando, su señoría. Cámbialo enseguida por un caballo de los jinetes de escolta. Enseguida. El hombre iba a retirarse cuando una nueva orden lo detuvo. «¡Baja la escalerilla!». El lacayo obedeció, y el duque descendió al camino. Era un agradable atardecer estival, y una leve brisa lograba apenas dispersar el calor del día. Las primeras estrellas empezaban a brillar sobre las copas de los árboles que bordeaban el camino. El cochero y los postillones presurosos comenzaron a librar al caballo de sus correas. Las órdenes del duque eran siempre obedecidas con la eficacia y disciplina que él exigía. El cochero principal examinaba con aquellas manos expertas la pata lastimada del caballo, pero ello no detuvo a su señoría. Volviendo la espalda a la magnífica caballada, penetró en una vereda del bosque. El duque era una figura digna de admiración. Ataviado con su casaca bordada de terciopelo color cereza y chaleco con botones de diamantes, paseando entre las sombras de los árboles, se alejó de las luces del carruaje y, cuando estuvo a cierta distancia del ajetreo de los caballos y los sirvientes, se volvió a mirarlos con el fin de apreciar el largo camino recorrido, preguntándose qué le habría ocurrido al resto de sus carruajes. Acostumbraba a viajar con gran estilo, como correspondía a su posición, pero olvidaba que a las pesadas berlinas que transportaban su equipaje y a los demás miembros de su séquito les resultaba muy difícil seguir el paso rápido de su selecto tiro de caballos y de su ligero carruaje diseñado para viajar a gran velocidad. Pronto dejó de pensar en lo que había dejado atrás y volvió su atención al asunto que lo ocupaba cuando el carruaje se detuvo. Había ocupado todos sus pensamientos desde que salió de Calais en dirección a París. Una y otra vez había repasado mentalmente la conversación mantenida con el primer ministro antes de abandonar Londres. «Es un juego difícil y peligroso, Melincourt», le había dicho el señor Pitt, «y no creo que nadie más, aparte de usted, pueda llevarlo a cabo con éxito. No hay razón para que sospechen de su señoría. Por una parte, nunca se ha dedicado a la política, y su reputación de, digamos, aficionado al bello sexo, le proporcionará una excusa adecuada para realizar un viaje de placer por París». El señor Pitt había sonreído, con una chispa de malicia en los ojos. El duque había correspondido a la sonrisa de aquel brillante, extraordinario joven, que había asumido las arduas tareas del primer ministro a la edad de 24 años. El duque, como había dicho el señor Pitt, no era un político, pero sí era capaz de comprender las enormes dificultades a las que se le presentaban debido al estado en que se encontraba el país al hacerse cargo del puesto. El Tratado de Versalles, firmado en el año anterior, en 1873, estaba dejando luchar solo contra el resto del mundo. Francia, Holanda y España se habían aliado en su contra para ayudar a las colonias americanas en su lucha por la independencia. Rusia, Dinamarca, Suecia, Prusia y Austria habían firmado un pacto de neutralidad armada y eran virtuales enemigas. Cuando el señor Pitt asumió el poder, Inglaterra se encontraba exhausta, casi al borde de la quiebra y completamente aislada. Pero, con su genio para las finanzas, en 6 meses había empezado la difícil tarea de devolver al país su antigua grandeza. Había conseguido vender mercancía a los Estados Unidos de América y emprendido un comercio considerable con Francia. Esto era solo el principio, pues, como le había dicho al duque, todavía quedaba mucho por hacer. España es ambiciosa, le había indicado, y hay que vigilarla. Austria y Prusia están a punto de saltar la una contra la otra. Rusia y Suecia se amenazan a su vez. Habrá problemas con los Países Bajos, y deseo un pacto de no agresión entre Rusia y Turquía. Para restituir el equilibrio del poder, debo vigilarlos a todos. ¿De verdad cree que yo pueda ayudarle?, había preguntado el duque. «Estoy completamente seguro», había contestado el señor Pitt, con aquella seductora sonrisa que tenía el poder de inducir a los hombres a servirle, sin importar las consecuencias. El duque levantó la vista y sus ojos se encontraron. «Explíqueme con precisión qué desea», pidió al primer ministro en un tono suave.
Al escuchar sus sosegadas palabras, el señor Pitt estuvo seguro de que no se había equivocado al juzgarlo. Melincourt era hombre que comprendía el significado de la palabra acción, alguien capaz de pensar y moverse con rapidez, y sobre todo, un hombre que sabía dar órdenes. A los 38 años, el duque de Melincourt era conocido como un hombre de difícil carácter. Su vigorosa personalidad le había ganado muchos amigos y asegurado un número igual de enemigos. Era rico, poderoso, y su dudosa reputación dejaba mucho que desear. Sin embargo, no era sorprendente que las mujeres corrieran tras él, pensó el señor Pitt. Era excepcionalmente bien parecido, y sus anchos hombros, que guardaban proporción con su estatura, resaltaban con el exquisito satén, los bordados y el encaje que vestía, de acuerdo con la moda imperante. Un hombre altivo, bien parecido. ¿Qué más se podía pedir? El duque pensaba en lo que el señor Pitt había dicho durante aquella entrevista, que duró casi una hora, mientras pisaba suelo francés. Con la parte inactiva de su cerebro, pudo percibir el roce de un conejo entre las zarzas, el graznido de un pájaro inquieto más allá, el grito de un halcón nocturno, y aún más lejos, el clamor de un búho. Al escuchar aquellos sonidos, se acordó de los bosques de Melin y añoró su hogar. De no haberle sido encomendada aquella fantástica misión por el primer ministro, se encontraría ahora en su hogar, regresando de un paseo a caballo, confortablemente sentado con un vaso de vino en la mano, mientras su ayuda de cámara le sacaba las botas. Cansado, pero contento, conversaría con sus invitados y harían planes para la velada. Una invitación a Melin era considerada como un gran honor. La casa, aunque muy antigua, era confortable y bella, y contenía los tesoros coleccionados por cada generación de la familia. Sus huéspedes disfrutaban de una comida exquisita y aún mejores vinos, y él no escogía a sus invitados entre la gente importante o famosa, sino entre aquella que podía aportar algo original a la reunión. Cuando invitaba a políticos, no lo hacía porque tuvieran influencia o poder, sino porque ellos por sí mismos eran personalidades sobresalientes. A ello se debió que el señor Pitt hubiera sido invitado a Melin. En aquel entonces era primer ministro de Hacienda, un cargo que habría abrumado a muchos hombres. ¿Va a hospedarse en Melin?, le habían preguntado al señor Pitt. No sé qué pensará Sebastián Melincourt. Es una persona extraordinaria, pero tal vez no le agrade. Pero al primer ministro le agradó el duque. Por extraño que pareciera, tenían mucho en común, y cada uno había comprendido que el otro tenía absoluta fe en sí mismo. Cualquiera que hubiera sido el motivo, el resultado final de aquella visita a Melin fue que el duque se encontraba ahora en Francia con una misión que en ocasiones llegaba a angustiarle. No imaginaba cómo obtener la información requerida. El primer ministro le había proporcionado muy poca ayuda, aparte de darle una idea general de lo que necesitaba. Cuando estuve en Francia el año pasado, le había dicho, me abrumaron a halagos, a fin de quitarme la idea de que Francia se había vuelto de la noche a la mañana nuestra enemiga. Ahora es nuestra adicta y fiel amiga. Tal vez desconfío ahora precisamente porque la recepción fue tan calurosa. Como buen inglés sospecho que la gente es voluble. Tal vez me equivoque en este caso. El tiempo lo dirá. Vaya y averigüe lo que pueda. Presiento que su información será más imparcial, porque usted no se dejará envolver por las estériles intrigas con las que desperdician el tiempo nuestros ministros. Una cosa era escuchar aquellas palabras en el salón del gabinete número 10 de la calle Downing, pensó el duque, y otra ponerlas en práctica. No sabía en quién confiar, ni imaginaba quiénes eran los amigos o enemigos de Inglaterra. Sabía tanto de política francesa como cualquier miembro normal del White's Club, o como aquellas personas que pasaban su tiempo en la Plaza St. James. Había oído hablar de los elogios prodigiados por Walpole a la belleza, la gracia y el encanto de María Antonieta, y había escuchado las burlas de acompañantes del señor Pitt. En su visita del año anterior, con motivo de la torpeza y escaso tacto social de Luis XVI. También había oído hablar de la extravagancia y de la inmoralidad de la corte francesa, pero nada de eso le importó, pues no tenía ningún interés en el asunto. Antes de la guerra visitaba Francia a menudo, iba casi todos los años para la casa del jabalí. Se hospedaba en París y había visitado Versalles cuando Madame de Pompadour y después Madame du Barry reinaban en el vacilante corazón de Luis XV. Pero ahora sus conocimientos acerca de Francia le parecían tan frágiles como una copa de champaña. En el pasado había visitado París solo para divertirse,
Este viaje era diferente, pero estaba decidido a triunfar, no solo porque le agradaba el señor Pitt, sino porque el primer ministro lo había escogido entre todos los hombres importantes de Inglaterra para emprender la tarea. No se trataba solo de su inveterado afán de obtener éxito en todo lo que emprendía. Era algo más profundo. Tal vez la súbita convicción de que con anterioridad solo había andado a la casa de diversiones y de que podía hacer algo por su patria que amaba sinceramente, aunque sea a su modo. Miró de nuevo hacia el carruaje y vio que estaba listo. Desanduvo el escabroso sendero para volver al carruaje. A un lado del camino se erguía una pared muy alta en la que no había reparado antes. Se encontraba un poco apartada y no había podido verla en la oscuridad. La luna, que empezaba a elevarse sobre los árboles, alumbró con su luz la pared gris y austera, recordada contra el pálido cielo. Trataba el duque de adivinar a qué construcción pertenecía, cuando divisó los techos sobrepuestos rematado por un capitel, y comprendió que se trataba de un convento o un monasterio, pues había muchas construcciones similares a lo largo del camino. Una herradura estaba floja, su señoría, le dijo el lacayo. Lo que suponía entonces. Solo faltan 8 kilómetros para llegar a Chantilly, donde debemos pasar la noche, su señoría. Si hay alguna herrería junto al camino, el palafrenero podrá clavar la herradura. Dile que conduzca al animal con cuidado. Muy bien, su señoría. El duque subió al carruaje. Y dile al cochero que apresure los caballos. La puerta se cerró y el carruaje se puso en marcha de nuevo en camino. El duque se recostó sobre los asientos acoginados. Estaba cansado del viaje y tenía hambre. Prefería cabalgar que viajar en carruaje, pero sabía que los parisienses esperaran que llegara con un gran lujo y sería un error contrariarlos. Se había hecho preceder por su primo, Hugo Waltham, para que le consiguiera una mansión donde hospedarse mientras estaba en París y para que realizara los arreglos necesarios a fin de asegurarle una estancia confortable. Hugo se encargaría de que todo París se enterara de la llegada de tan distinguido visitante. El duque sonrió ligeramente. Sereno y discreto, Hugo lograba ejecutar sus encomiendas con una eficacia digna de alabanza. Bostezó dándole gracias a Dios porque afortunadamente a la noche siguiente llegaría a París. Al estirar las piernas, tuvo la extraña sensación de que no estaba solo. Un sexto sentido lo hizo ponerse en guardia de inmediato. En aquel momento llegó a sus oídos un débil sonido, tan ahogado que apenas alcanzaba a escucharse. Miró a su alrededor el duque, incrédulo. A la luz de la vela que flameaba en el farol de plata, pudo comprobar que los asientos forrados de satén a su lado se encontraban vacíos, pero sobre el piso habían apilado varias mantas, innecesarias en aquella noche calurosa. Miró con atención. No había duda, las mantas se veían ahora más abultadas que al principio de la jornada. Sacó del bolsillo la pistola que estaba cargada y lista para ser usada en viajes como aquel, pues era frecuente que aparecieran salteadores de caminos. Sosteniendo la pistola con la mano derecha, se inclinó y con un movimiento rápido levantó del suelo la piel de Marta, arrojándola en el asiento junto a él. Pensaba ya que se había equivocado y que nadie se escondía allí, cuando notó que algo se movía. Muy despacio, se fue irguiendo una figura envuelta en una capa negra. El duque alargó una mano inmisericordia que se clavó en aquel bulto informe. Se escuchó un grito de dolor. —¿Quién es usted? —preguntó el duque. —¿Qué hace aquí? Como respuesta, la figura que se retorcía ligeramente, bajo la recia mano que le oprimía un hombro, echó hacia atrás la capucha que ocultaba su identidad. El duque miró con atención lo que revelaba la luz del farol. Un rostro pequeño y pálido se volvía hacia él, y lo miraba con dos grandes ojos asustados. La oscura capucha había resbalado hacia atrás, dejando al descubierto una suelta cabellera dorada, de reflejos rojizos, que brillaba a la luz de la vela. —¿Quién es usted? —preguntó de nuevo el duque. —Perdón, señor, lo siento mucho. Esperaba que no me descubriera porque solo intentaba viajar con usted hasta Chantilly. ¿Cómo ha sabido a dónde voy? Se lo he oído decir a sus hombres, y mientras estaban atendiendo al caballo lastimado, me he escurrido dentro del carruaje. Hablaba con dulce voz, y el duque comprendió que aquella joven desconocida que se había escondido debajo de las mantas era muy correcta y educada. Lentamente retiró la mano de su hombro, y con una ligera sonrisa levantó la piel de donde la había arrojado, indicando a la joven el asiento junto a él.
¿No prefiere sentarse aquí? Nerviosa, la muchacha se puso de pie, sentándose en el asiento al lado del duque. Él pudo verla ahora con más claridad. Era muy joven y encantadora. Su aspecto denotaba buena crianza, y la aristocracia de su porte se revelaba en los rasgos de su rostro y en sus largos y finos dedos que sujetaban nerviosamente la oscura capa. Estaré encantado de ayudarle, señorita. Si desea viajar hasta Chantilly, mi carruaje está a su disposición, pero no necesita hacer el viaje de un modo tan incómodo. Ella se sonrojó al escucharlo, y una débil sonrisa asomó a sus labios. Gracias, señor, es usted muy amable, pero deben pensar que soy muy poco convencional. No voy a criticar su método de viajar, aunque debo admitir que ha despertado mi curiosidad. La desconocida suspiró y miró hacia afuera por la ventanilla. Tal vez deba explicarme. Me he escapado del convento. Mientras hablaba, la llama de la vela vaciló y se extinguió. El duque lanzó una exclamación de disgusto, pero cuando hizo ademán de llamar a un lacayo, sintió una mano sobre su brazo. Le suplico que no se preocupe por la luz. Es mejor que no me vea muy de cerca, y de ese modo, si le piden una descripción de mi presencia y de mi persona, podrá decir sin faltar a la verdad que no sabe cómo soy. ¿Se imagina entonces que saldrán en su persecución? Eso creo. En cuyo caso, creo que será mejor que nos presentemos. Yo, señorita, soy el duque de Melincourt para servirla. Encantada, caballero. Me llamo Amé. Hermoso nombre y muy extraño, pero ¿eso es todo lo que piensa decirme? Eso es todo lo que sé. ¿Perdón? Digo que es todo lo que sé. Fui bautizada con el nombre de Amé, que significa alma. Me llaman Amé porque es más fácil de pronunciar. Es el único nombre que tengo. Eso es todo. Comprendo. Está intrigado, caballero, pero es muy simple. Cuando aún era casi una niña de pecho, me abandonaron a las puertas del convento. Mi madre había prendido una nota a mis ropas que decía: mi hija ha sido bautizada con el nombre de Amé, porque al ofrecérsela a Dios, ofrecí al mismo tiempo mi propia alma y mi última esperanza de alcanzar el cielo. Aquellas palabras, dichas con voz temblorosa, conmovieron extrañamente al duque. Se hizo un súbito silencio y al fin, como si se sintiera incómodo, repuso: ¿Y ha permanecido en el convento desde entonces? Sí, he vivido en él toda mi vida. ¿Y no es feliz? He sido muy feliz, pero ha ocurrido algo que me ha hecho decidirme a escapar. A la joven se la veía muy alterada. ¿Puede decirme qué ha sido? Tal vez sea un gran pecado el haberme enojado tanto. Sin embargo, aún ahora sentada aquí con usted, creo que tuve razón. Se lo contaré y debe prometerme que me dirá si cree que tengo razón o que me he equivocado al dar este paso. Supongo que la mayoría de la gente dirá que he cometido un error. Pero usted es diferente. Es inglés. ¿Cómo lo sabe? He oído a los sirvientes hablar. Uno de ellos decía: estos franchutes me enferman. Que me zurzan si entiendo por qué el señor no se queda en casa. Pronunció estas palabras en inglés con un tono divertido. ¿Así que habla mi idioma?, exclamó el duque en la misma lengua. Efectivamente, hablo inglés, también italiano, alemán y español. La reverenda madre insistía en que habláramos con fluidez todos esos idiomas, pero a mí el inglés me resultaba el más fácil. Lo habla muy bien. Muchas gracias, caballero. La monja que me enseñó, la hermana Margaret, es inglesa. Me decía muchas veces: Amé, tú debes tener sangre inglesa, porque nadie puede aprender un lenguaje extranjero con tanta rapidez, a menos que lo lleve en la sangre. ¿Y lo lleva? Perdone, es una pregunta inútil, puesto que desconoce la respuesta. Solo sé que me llamo Amé. Pero todavía no me ha dicho por qué ha escapado. Es lo que iba a hacer cuando me ha interrumpido. Le pido disculpas, dijo el duque con una leve sonrisa. No importa, aseguró ella con mucha seriedad. Pero iba a contarle lo sucedido. Debe usted comprender, caballero, que he vivido 17 años en un convento. Es el único hogar que jamás he conocido y he sido muy feliz. Jamás me han hecho sentirme diferente a las demás novicias. Casi todas se marchan cuando concluyen su educación, aunque siempre hay una o dos que deciden no regresar al mundo exterior. Piden permanecer en el convento y hacer sus votos.
pero las reglas siempre han sido las mismas y tienen que esperar hasta que cumplan 18 años para tomar una decisión final. Amé hizo una pausa antes de añadir: la madre priora siempre pide que lo consideremos bien, para estar seguras de no arrepentirnos después. Yo cumpliré 18 años dentro de 3 meses, pero hace mucho que medito sobre el asunto. He hablado de ello con las monjas, lo he discutido con mi confesor, y todos me han dicho: espera, no tengas prisa, Amé. Si Dios desea que te dediques a su servicio, te enviará alguna señal. Así que he esperado, he rezado, pero aún no he llegado a una decisión. La profunda atención con la que escuchaba el duque indujo a Amé a proseguir su relato. Y hoy, cuando caminaba por los claustros, una de las monjas vino a buscarme para avisarme que la madre priora me mandaba a buscar. Al acudir a verla, pude ver que no estaba sola. La acompañaban 2 sacerdotes que yo nunca había visto antes, y me saludó con aire preocupado y una expresión en los ojos que jamás había observado. Me tomó de la mano como para darme fuerza y confianza, y volviéndose hacia los sacerdotes les dijo: esta, reverendos, es Amé. Uno de ellos, que parecía el más severo, me anunció que, de acuerdo a los deseos del cardenal, yo debía hacer mis votos cuanto antes. Me quedé tan sorprendida ante esas palabras, prosiguió Amé, que les hice perder la paciencia. Ambos me indicaron con toda claridad que era una orden que debía obedecer. Mientras hablaban entre sí, la madre priora permanecía en silencio, pero pude intuir que no estaba de acuerdo, pues un comentario de uno de los sacerdotes indicó que había discutido con ellos antes de llamarme. Pero eran hombres muy arrogantes. Apenas cumplida su encomienda, me ordenaron retirarme de su presencia. Aunque el duque no podía verla, percibía la agitada respiración que hacía palpitar con fuerza el pecho de la joven. Era evidente que, al contar sus desdichas, se había avivado en ella la llama de la cólera. Así que se ha escapado. No sé cómo me he atrevido a hacer una cosa semejante, pero algo dentro de mí se rebelaba contra una imposición. La expresión del rostro del sacerdote me hizo recordar mi propia insignificancia. El cardenal ha dado una orden y ésta debe ser obedecida, sin importar lo que yo pueda sufrir. ¿Y sabe qué cardenal ha dado esas instrucciones? Por supuesto, el cardenal de Rohan, el príncipe Luis de Rohan. ¿Lo ha visto alguna vez? No, nunca, pero nuestro confesor lo visita a veces. ¿Y cree que ha hablado de usted con el cardenal? No lo sé, es posible, pero no puedo creer que él haya pedido que me admitan antes que a las demás. El padre Pierre ha sido siempre el primero en aconsejarme que espere, que no tenga prisa, que procure estar muy segura de lo que deseo antes de tomar una decisión definitiva. Todo parece muy extraño. Sé exactamente lo que voy a hacer. Viviré en el mundo por un tiempo. Veré las cosas que nunca he visto antes, cosas de las que solo he oído hablar. Viviré como todo el mundo y después, si aún deseo tomar los hábitos, regresaré al convento. ¿Y cómo exactamente espera lograrlo?, preguntó el duque en un tono un poco seco. Además, si, como sospecha, han salido en su busca, no llegará muy lejos. Vamos, todavía no me han atrapado. Si usted me lleva hasta Chantilly, tal vez allí encuentre a alguien que vaya a París o a Reims o a Orleans. No importa mucho a dónde vaya. Mi querida niña no puede viajar así por el país. Es demasiado hermosa. ¿Hermosa? ¿Soy hermosa? Nunca he pensado en eso. Mis compañeras me decían algunas veces que mis cabellos tenían un color muy peligroso, pero se supone que no debemos pensar en nuestra apariencia. Puede que no tenga importancia en el convento, pero con toda seguridad la tiene en el mundo exterior. ¿De qué forma? De la forma usual que la belleza o la falta de ella afecta a una mujer. Me dice que se ha criado en el convento. Es tan inocente que no sabe que a una mujer bonita los hombres, no importa lo que piense de ellos, tratarán de enamorarla. Pero no les prestaré atención, y si quieren buscar problemas, estoy preparada. ¿Preparada? Sí, toque esto. El duque sintió la mano de Amé sobre su brazo, y luego una afilada punta a través del terciopelo de su casaca. ¿Y eso qué es? Una daga, y la llevaré siempre conmigo por si alguien intenta hacer algo que no esté bien. Era de una chica italiana. Me dijo que era muy antigua y que pertenecía a su familia desde hacía muchos años. Sirvió para asesinar a mucha gente. Al principio no quería aceptarla, pero me dijo que era útil para cortar los hilos del bordado.
y ahora me alegro de tenerla. Como puede ver, caballero, estoy muy bien armada, ¿no cree? Parece que sabe cuidarse sola. Estoy segura de eso. Lo único que me preocupa es que no tengo ropa. ¿No tiene ropa? Solo la que llevo puesta y que me delatará enseguida. Es la túnica blanca de las novicias y la capa oscura que usamos en el coro cuando hace mucho frío. No podía traer nada conmigo porque no sabía que iba a escaparme. ¿Quiere decir que ha decidido esta fantástica fuga al ver mi carruaje? La verdad, es difícil hacerle comprender. Imagínese, hay un peral en el jardín al que algunas veces subimos, a modo de travesura, cuando queremos mirar más allá de los muros. Yo debía estar en mi cuarto durmiendo, pero me encontraba tan preocupada, tan molesta, que me he escabullido después del toque de queda para pasear por el jardín. Como estaba tan alterada, es mi cabello rojo el que me da ese genio tan vivo. He pensado que podía subirme al peral y mirar por encima del muro. Al hacerlo, he visto su carruaje que llegaba por el camino. No sé qué me ha inducido a hacerlo, tal vez el destino o el diablo, pero me he deslizado por la pared y me he acercado lo más que he podido al carruaje para oír lo que estaban hablando. He visto cómo usted se bajaba y caminaba entre los árboles, y he observado cómo sus hombres se desenjaizaban al caballo cojo. Nadie me veía y la puerta del carruaje estaba abierta. No podía creer lo que había hecho hasta que me he encontrado aquí cubierta por las mantas. Sin lugar a dudas, es usted una joven muy impulsiva. No puedo imaginarme qué le pasará ahora que ha salido al mundo. Mientras hablábamos, he pensado sobre eso. Es muy fácil. ¿Qué es lo que piensa hacer? Iré con usted hasta donde vaya. Allí estaré segura. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Le repito que es imposible, dijo el duque en tono cortante. Voy a París. Pero si me gustaría mucho ir a París. Siempre he querido conocerlo. No le causaré molestia, se lo prometo. Escuche, dijo el duque en tono severo. Estoy dispuesto a llevarlas a Chantilly. No hay ningún inconveniente en ello. Y si desaparece en cuanto lleguemos, juraré que nunca la he visto si alguien me pregunta. Pero eso sería mentir. Creo que en estos momentos no debemos preocuparnos por una pequeña mentira. También le daré dinero para comprarse alguna ropa. Entonces podrá disfrutar un poco de la libertad antes de regresar al convento. La encontrarán tarde o temprano, a menos que usted misma decida regresar, pero ese no es asunto mío. Cuando lleguemos a Chantilly nos despediremos, aunque creo que siempre lamentaré no conocer el final de su aventura. Sería más fácil si fuera con usted a París. No veo que tenga nada de fácil. No puedo llegar a París con una monja escapada de un convento. Podrán pensar que la he raptado. Causaría un gran escándalo que no le haría bien a nadie. Pero si no soy monja, soy simplemente una novicia, y no podrán pensar que me ha raptado porque nunca me había visto antes, y porque tiene que saberlo nadie. Podría pasar por una doncella de su casa o algo así. No acostumbro a viajar con sirvientes. Los ayudantes que me acompañan son todos hombres, y contrataré cualquier sirvienta que necesite cuando llegue a París. Entonces, está visto que he de ser un hombre. ¿Qué clase de hombre puedo ser? No sea ridícula. No lo soy. Puedo ser su paje. Una de las novicias me contaba que su hermano era paje del rey. Todavía no tiene 15 años y ya lleva 3 meses en Versalles. Si el rey tiene un paje, usted también puede tenerlo. Usted es un duque y seguro que tiene derecho a ello. Ya tengo un paje. ¿Y dónde está? En el carruaje que viene detrás de nosotros. Es un primo mío, un muchacho débil que se mareó al cruzar el Canal de la Mancha, y desde entonces se ha venido quejando de que se siente muy mal. Vaya, con seguridad no es la persona adecuada para ese puesto, en cuyo caso deberá regresar a casa y yo ocuparé su puesto. El duque se llevó la mano a la frente. Escuche, pequeña, dijo tratando de ser paciente. Todo esto es absurdo de principio a fin. No tengo la menor duda de que su fértil imaginación le impedirá adaptarse a la vida de un convento. Pero eso no me concierne. Le ayudaré en todo lo que pueda, pero bajo ninguna circunstancia la llevaré conmigo a París. ¿Está claro? Pero, caballero, ¿cómo puede ser tan poco compasivo? Sus palabras reflejaron indignación y reproche, y el duque sintió de pronto una mano pequeña y tibia que tomaba la suya. Por favor, ayúdeme, le suplicó dulcemente. Por favor. No puedo. Tiene que comprender que es imposible. ¿Por qué?
Le juro que no le causaré ninguna molestia. Haré todo lo que me diga. Lo obedeceré en todo, excepto en quedarme en Chantilly. Déjeme ir con usted, por favor. Hubo una pausa y antes que el duque pudiera contestar, Amé siguió diciendo: ignoraba que los hombres pudieran ser tan duros y crueles. Primero el cardenal y esos dos sacerdotes dándome órdenes de una forma que me hizo odiarlos. Y ahora usted. No imaginaba al verle bajo la luz del farol que pudiera ser tan insensible. ¿Y cómo esperaba que fuera?, preguntó el duque, movido por la curiosidad muy a su pesar. Al verlo tan fuerte, me parecía que era alguien capaz de castigar agravios, y no sé cómo decirlo, de proteger a los débiles. También he pensado al mirarlo que era muy apuesto. De pronto el duque comenzó a reír. Aquella niña que lo lisonjeaba y le suplicaba con las manecitas entre las suyas era algo que no había llegado a imaginarse ni en sus sueños más absurdos. Seguía riendo, y al hacerlo se daba cuenta de que Amé le oprimía las manos, aferrándose a ellas con desesperación. Recordó la primera impresión que le había causado, al verla levantarse del suelo, el temor retratado en sus ojos, la hermosura de sus cabellos a la luz del farol y, al pensarlo, recordó la última vez que viera al cardenal de Rohan. El príncipe, uno de los personajes más acaudalados de Francia, estaba sentado en un palco frente al suyo en la ópera. Su varonil figura destacaba con las ropas eclesiásticas, pero no había nada de santidad en su satírica lengua ni en sus arrugas que surcaban sus ojos lujuriosos, indicios de su vida disipada. Aquella noche había estado rodeado de varias mujeres atractivas, y el duque recordó que, según era de todos bien sabido, la amante del cardenal viajaba con él disfrazada de abad. El cardenal, el príncipe Luis de Rohan, le había causado entonces una mala impresión debido a su expresión viciosa y sensual, algo que cualquier hombre decente repudiaría, aún más al verlo hipócritamente vestido con las galas de la santidad. Era hombre poderoso y de gran influencia. Sin embargo, aquella criatura que ni siquiera tenía un apellido se atrevía a enfrentársele. Amé contra el príncipe Luis de Rohan. El duque rió entre dientes. El asunto había logrado despertar su sentido del humor. Mirando por las ventanillas, vio que se estaban aproximando a Chantilly. Si tenía que tomar una decisión, debía ser ahora y rápido. Por favor, ayúdeme, lléveme con usted. Solo usted puede salvarme. Amé le hablaba de nuevo, volviendo el rostro hacia él. Los labios le temblaban con la intensidad de la súplica. El carruaje aminoró el paso, y al instante avistaron una posada. El posadero se apresuró a salir para darle la bienvenida a su distinguido huésped. El duque tomó una decisión. Muy bien, dijo a la muchacha, la llevaré conmigo. Fin del capítulo 1 de En busca de su destino de Bárbara Cartland. Si les está gustando, esperen el siguiente capítulo. Y por favor, antes de irse, denme like. Eso me ayudará mucho. Gracias y bye.